Uno Santa Fe ha llegado hasta la ciudad de San Justo, 100 kilómetros al norte de la capital santafesina, para contar una historia muy particular, un antes y un después para la ciudad del Portón del norte santafesino. 50 años de la mayor catástrofe que conozca esta ciudad, 50 años del mayor tornado que haya azotado al hemisferio sur de América. Vamos a contar en este documental exclusivo que ha hecho Uno Santa Fe la historia del tornado de San Justo. Estamos situados en lo que hoy es un barrio reconocido en esta ciudad, se llama Barrio Florida, pero aquí, en este lugar, hace 50 años atrás, había un campo, vivía una familia y de repente aquí un gran viento sorprendió aquella siesta de 1973. Cuando después de mucho calor durante toda la jornada, el cielo se nubló y un gran viento azotó esta ciudad. Comenzó en este lugar, se levantaron galpones, silos y demás. Cruzó la ruta nacional número 11, impactó contra silos de una familia muy reconocida de la ciudad y se fue directamente al bulevar, a una zona y una calle principal para San Justo. Arrasó con todo lo que tuvo enfrente. Vas a escuchar testimonios en primera persona de gente que ha perdido a sus hijos, que ha perdido a sus familiares directos, que ha perdido a sus padres y de gente que hasta el día de hoy no sabe cómo ha sobrevivido a semejante catástrofe. Quédate aquí, vas a vivir el documental Los 50 años del tornado de San Justo en unosantafe.com.ar. Formándose en el río Salado hasta llegar a lo que hoy se conoce como el barrio La Florida en San Justo, continuó por la ruta nacional número 11 y llegó prácticamente a este punto donde estamos parados, a la vera de la ruta 11. ¿Por qué digo este punto? Porque a mis espaldas estaba la planta de silos que actualmente continúa de la familia Ferrero. El tornado se dirigió con mucha furia hasta este sector, termina impactando de lleno, tumbando esos hilos que estaban cargados de cereales, y esto hace que el tornado justamente desde aquí salga disparado hacia el sur, prácticamente al centro de la ciudad, para agarrar el bulevar, una calle principal en aquella época donde destruye todo lo que tiene a su alrededor. Esta es la intercepción del Boulevard Roque Sáenz Peña y calle 1 de Mayo de la ciudad de San Justo, prácticamente en la bajada de la ruta nacional número 11. A mis espaldas está el monumento que se ha inaugurado en honor justamente a lo que fueron las víctimas de este tornado para sus 40 años, en el año 2013. ¿Por qué en este lugar? Porque aquellos que han relatado la historia, que la cuentan, que la narran, marcan que este fue el lugar de inicio. Luego de chocar con esa planta de silos, el tornado da inicio formalmente aquí, dentro de la ciudad de San Justo, arrasando, como contábamos, todo lo que tenía a su alrededor, yendo y recorriendo este bulevar de punta a punta. Cristian Chapelet es uno de los periodistas reconocidos que tiene la ciudad de San Justo, historiador también, y en base a varios testimonios y a sus propias vivencias, nos relata lo que sucedió aquel 10 de enero de 1973. El tornado de San Justo ocurrió un miércoles, el miércoles 10 de enero de 1973. Como dijeron los otros que prestaron testimonio, era un día agobiante, de baja presión, mucho calor, mucha humedad, había llovido un poco por la mañana y sucedió alrededor de las 2 de la tarde. Estamos en el norte santafesino, era enero, hacía calor, estaba todo el mundo durmiendo la siesta y los sorprendió precisamente durmiendo la siesta a la mayoría de las víctimas y de las personas que resultaron damnificadas. Duró, según algunos testimonios, entre 5 y 7 minutos todo el desastre. El tornado se originó como un cono o una tromba invertida que gira y se retroalimenta con lo que va comiendo, con lo que va agarrando. Comenzó en la zona del Salado, entre el Salado y el campo de la familia Grosso, donde volaron las vacas, donde destruyó
los galpones de acopio, después cruzó la ruta y choca contra la planta de silos de la familia Ferrero, ahí rebota y comienza el corredor por lo que hoy es el Boulevard Roque Sáenz Peña, que es donde estamos, iniciando acá en esta esquina de Boulevard Roque Sáenz Peña y 1 de Mayo, donde está el monumento que se inauguró para los 40 años del tornado, es decir que ahora va a cumplir 10 años este monumento. Y fue recorriendo el tornado unas 8 cuadras y media aproximadamente hacia el sur, destruyendo todo a su paso, desde este punto lineal, 1 cuadra y media hacia el oeste, 1 cuadra y media hacia el este, y tocando allá al fondo, después del bulevar, destruyendo parte del hospital, vuelve a cruzar la ruta y se desvanece en unos eucaliptus, un bosque de eucaliptus, donde ahora está la urbanización que se conoce como el barrio Pedrasoli. Ese día, porque no hay estadísticas oficiales, ni concretas ni definitivas, pero se calcula que hubo aproximadamente unas 65 personas que fallecieron el día del tornado. Y en las próximas 24, 48 y 72 horas se produjeron aproximadamente en total unos 85 fallecidos. La mayoría gente de nuestra ciudad, pero también hubo personas que, como el teniente Moyano con su familia, que pasaban por la ruta 11, que no eran de acá, y que fueron víctimas también del tornado de San Justo. Y hubo aproximadamente unas 500 viviendas afectadas, la mayoría de ellas fueron destruidas en su totalidad y otras afectadas en forma parcial, y unos 300 heridos. Sucedió en una época donde enseguida, después del tornado, comenzó una lluvia torrencial que mezcló el barro con la sangre que corría por los costados de las calles. La gente comenzó a ayudarse entre ellos. El centro y en la parte del barrio Reyes, la parte este de la ciudad de San Justo, se enteró a la tarde de lo que había pasado acá. No había FM, no había radio, no había celular, entonces indudablemente no había una comunicación al toque como hay ahora. Entonces el resto de la gente de San Justo se enteró algunas horas después de lo que había pasado acá y comenzaron a ayudar. Don José Barreto, que era radioaficionado, se enteró, él vivía en el centro, se enteró de lo que había pasado, le van a comunicar, y entonces él conecta sus equipos de radiodifusión a la batería y se conecta con radioaficionados de Santa Fe y les avisa lo que había pasado. Ese radioaficionado hace una red de contactos y ahí llega el ejército. Santa Fe manda, el gobierno de Santa Fe manda el ejército, que llegó acá a la tardecita, y se circunscribió todo el escenario custodiado por el ejército. La mayoría de las personas que sobrevivieron es decir, los heridos, fueron atendidos en el hospital, fueron atendidos en las clínicas que había en aquel entonces acá en San Justo, y también fueron derivados muchos a la capital de la provincia, los bebés a la casa cuna, y otros a los hospitales de la capital de la provincia. Algunos sobrevivieron y volvieron, y otros lamentablemente fallecieron. Pero como te darás cuenta, fue una tragedia inolvidable para muchas familias que aún hoy, cuando viene una tormenta, cuando viene un viento fuerte, rememoran todo lo que pasó en aquel entonces. Y además quería contarte las características del tornado. No se pudo prever este tornado, ¿por qué? Porque no estamos en zona de tornado. Las características de este tornado es único porque es el único que se dio en todo el hemisferio sur. La zona de tornados están en los estados del centro de los Estados Unidos por la influencia de la corriente del Atlántico y del Pacífico. Pero en el cono sur, en el hemisferio sur, el único tornado de estas características fue el de nuestra ciudad. Al igual que los terremotos, los tornados se califican como la escala de Richter o la escala de Mercalli. En este caso, los tornados se califican con la escala de Fujita, que la inventó un japonés. F1, F2, F3, F4 y F5. De 1 a 5, la
magnificencia de la manifestación natural en destrucción y en víctimas ocasionadas. Lamentablemente, el tornado de San Justo fue F5, fue uno de los más destructivos y más poderosos, con ráfagas de hasta 300 kilómetros por hora. El mismo Fujita, inventor de la escala, se interesó en este caso particular y lo vino a estudiar a San Justo meses después de haber ocurrido la tragedia. Se montó un operativo que estuvo comandado por los militares y se trató de ayudar, todo el mundo ayudaba, la policía, los bomberos, los mismos vecinos se ayudaban entre sí porque no había posibilidad de que hubiera tamaña cantidad de médicos, enfermeros y de rescatistas para ayudar a tanta gente que estaba lesionada, gente que quedó sepultada por los escombros, gente que quedó lesionada, gente que quedó destrozada, sin un brazo, sin una pierna, personas que había que levantar de debajo de los escombros, que ya lamentablemente había fallecido, algunos que fallecieron en la calle. Los días posteriores fueron muy penosos. Hay una historia que refleja que en septiembre del 73, fue en enero el tornado, en septiembre del 73, personas que llegaban a San Justo, que habían viajado por algún motivo, por cuestiones laborales, volvían a la ciudad, incluso no se habían enterado de lo que había pasado y todavía se encontraban con esta zona en escombros. Así que duró mucho la reconstrucción de esta zona de la ciudad. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos un monumento que recuerda lamentablemente el hecho. Muchos de las víctimas tienen sus nombres grabados en el monumento y el escenario natural, que en aquel entonces era destrucción y muerte, hoy en día es uno de los paseos más lindos que tiene la ciudad de San Justo. Es un bulevar con esta isla que tiene pinos, que tiene jacarandás con sus flores, blancas, amarillas, y las palmeras. Es como un resurgir de aquello que fue un horror. Hoy es uno de los paseos más lindos de la ciudad. Boulevard e Independencia, cuentan aquellos historiadores de la época, que fue el epicentro de aquel tornado del 10 de enero de 1973, es decir, donde descargó su mayor furia, el tornado que venía por Boulevard y que llega prácticamente a la mitad de su recorrido. A mis espaldas estaba viviendo Esther, junto a toda su familia, su marido y sus dos pequeñas hijas, una de apenas meses y otra de 3 años de edad. Lamentablemente, Esther pierde a Mónica, su hija. 3 años tenía en aquel entonces. En un crudo testimonio, Esther, otro año más, tras 50 años, recuerda cómo fue aquella siesta del 10 de enero de 1973. Era un día muy feo, muy, como decirte, que no se podía estar. Era caluroso, llovía cada rato, pero no había viento, nada. Y yo me acuerdo, tenía un patito para allá y la nena de 3 años no quedaba por el calor y se nos venía hacia adentro. Era horrible. Era un día de esos con mucho calor. Calor, lluvia, humedad, sofocante, sí, sí. Y al mediodía se comió como todas las veces, todo bien. Yo vivía con mi suegra, estaba mi suegra, la nenita de 9 meses, que es la María Alejandra, y la de 3 años, la Moni. También dormía ahí con la abuela y mi marido. La mujer, como siempre, limpiando, y por ahí miro para allá. Eran de todos colores, era horrible. Y bueno, me quedé un ratito y después le digo a mi marido, mirá que se caen las plantas. Yo vi la del vecino, Musi, vivía ahí, se caían las plantas y un ruido que no sé. Y por ahí empezaron a explotar todas las ventanas, ya ellos se alcanzaron a levantar. Yo lo que agarré la de 9 meses. Y la abuela agarró la nena de 3. Pero como nos revolvió para todos lados, yo te voy a hablar así nomás. Sí. Mi marido cayó acá y caían los autos de la Chevrolet acá. Y yo caí en la cocina boca abajo y no vi más nada, unos 4 metros, qué sé yo, de altura había. Y la nena la alcancé a poner bien así, pero había unos fierros atravesados y no la podía dar vuelta para que no se me ahogue de la lluvia y los truenos que pegaban.
Impresionante era. Ahora, usted cuenta que sale al patio, ve que un cielaje raro. Sí, horrible. No fue un cielaje como una tormenta normal. No, muchos colores tenía. Colores oscuros, claros, color de sol, que eso es horrible. Sí, llegó enseguida. Se ve que pasó por el salado, ¿te acordás que decían? Que pasó por mis parientes que le mató las vacas. Y ahí volaban las vacas. Y yo vi, cuando se me iba cayendo la casa, vi que volaban papelitos, parecían. Pero eran las chapas que volaban, algo así. No quedó ni el auto, no lo encontramos. ¿No lo encontraron? No. Teníamos un autito y no lo encontramos. Esto nada. Mueble, nada. No, para nosotros, pero dicen que no fue mucho el tiempo. Sí, porque después quedamos apretados, más o menos 1 hora y media, para que llegue la gente del centro, porque nadie sabía que había pasado esto. Yo tenía unos parientes por allá, ellos le había volado un poquito y se vinieron por venir, caminando, y se encontraron con todo esto. Esto del bulevar hasta la ruta, no quedó una casa parada. Yendo hasta la ruta allá, hasta la 1 de mayo, que ahí ya no hizo tanto. Pero acá hubo muerto continuo. Acá 1, hay 2, más allá 2, y así. Para acá también, y vivíamos nosotros 2, mi marido, yo, y las 2 nenas y mi suegra. Y yo fui al sanatorio porque estaba toda lastimada, y estaba lleno de gente muerta al lado mío, ahí todo, a sangre que chorreaba para todos lados. Y yo preguntaba por la Moni, y ya me di cuenta enseguida. Algo que se me fue de acá. Perdón. Bueno. No hay problema. Y después, bueno, me dijeron sí. Bueno, yo estaba en el sanatorio, pues nos ponían pichicata cada rato, no sé qué nos ponían. Y bueno, pasamos así, no la encontramos, no encontrábamos la otra chiquita. La agarró la municipalidad, la llevó al sanatorio, pues tenía un tajito acá atrás. Y después de ahí le habían pasado, ustedes son jóvenes, pasaron al lado que era Rufinú, un hombre que sacaba fotos, no tenían hijos, agarraba y ella ya le había puesto Patricia, todo. Y era de noche y no la encontrábamos todavía. Y estábamos velando la otra. A la noche no hay luz, nada, Equipo tenían los médicos, un equipito tenía el doctor Puskin, pobrecito, no vive nadie ya. Y fuimos a velarla en un pariente que tenía sol de noche, cosas así, no teníamos nada. Y mis hermanos vinieron del campo, trajeron ropita para la nena, todo. Más o menos ellos vinieron en tractor porque había llovido mucho. Claro. Después, inolvidable, yo me levanto, veo caer las cosas. Hay un trueno, nos asustamos todos, acá. Y los vecinos salen afuera. Lo que estaba, no quedó ninguno, casi murieron todos. Quedamos 3 del tornado acá. Una vez don Chapero, pobre don Chapero, se levantó de la siesta, venía una tormenta y se levantó en calzoncillo. Y gritaba ahí, nosotros también estábamos en la calle, todos en la calle estábamos. Y ahora más o menos que tuvimos psicología, una cosa, otra y otra, pero no. Llega esta fecha, yo no la quiero. Las tormentas, los truenos, todo. Igual que esos perritos que tienen miedo, mirá. Aquel 10 de enero de 1973, en la ciudad de San Justo, cerca de la hora 14, Daniel, Liz y su padre se encontraban en el hotel, en el emprendimiento económico que tenía la familia Gramaglia para salir adelante. Un antes y un después. Antes de que pase el tornado y después de que pasó la bestialidad que atravesó la ciudad de San Justo. Prácticamente lo derrumbó, le desechó un piso entero. Supieron levantarse y en esta entrevista con Uno Santa Fe nos cuentan su historia. Me acuerdo que alrededor de las 2 de la tarde, 1:30, me estaba por cruzar a la pileta y estaba con mi viejo parado en la puerta del hotel y me dice, ¿por qué no esperar un ratito? Dice, porque está fea la tormenta, me dice. Me dijo eso, bueno, entramos, quise cerrar una ventana
y el viento me la arrastró y me la golpeó contra el marco y me la rompió. Bueno, y ahí se armó todo el lío, que nos metimos en un living que estaba acá abajo sin saber lo que estaba pasando realmente. Imagínate que se cayó un piso completo del hotel, vino por las escaleras, todo escombro, todo. Imagínate todo el ruido y el movimiento que había. Teníamos un poste de teléfono que ingresó por el frente del hotel, cruzó la administración y cayó arriba de la administración que tenemos ahí, o sea, un poste de teléfono con todos los cables, todo, un chisperío tremendo, tremendo. Ni sabían nada, realmente no sabíamos lo que pasaba, ni mis padres, nadie, menos nosotros, ¿viste? Que pasa que mis padres eran los que estaban más al frente del negocio, nosotros ayudábamos, colaborábamos, y bueno, el golpe duro lo sintieron ellos, por supuesto, ¿viste? O sea, pero bueno, uno estando a la par, colaborando, ayudando y bueno, empujando todos para adelante, ¿viste? Porque es un momento muy, muy duro, muy difícil para todos, ¿viste? Mis recuerdos están intactos y cada vez que hay una tormenta la vivo como un tornado. No cuando llueve, sino cuando hay viento. A mí el viento me marcó para toda la vida. Yo cuando veo nubes así o que el tiempo está medio feo, es como que ya yo cambio. O sea, con todos, ¿viste? O no me hablen, o a ver, vamos a cerrar acá, vamos a cerrar allá, y empiezan, esperá, porque no pasó nada, esperá. Y bueno, y soy muy obsesiva con eso y me quedó marcada para toda la vida. Nosotros estábamos esperando unas compañeras que vengan a pasar discos, ¿viste? Que escuchábamos y jugábamos a las cartas, y a la mañana había ido a buscarla a la casa de Patricia Nietfeld. Y cuando nosotros salimos de acá, después del tornado, salimos por una puerta de la sala de televisión, porque de la puerta del frente era imposible salir, y lo único que le dije a mi mamá, ¿dónde estamos? Porque era todo en el suelo, que no sabías dónde estabas. Desapareció mi barrio, desapareció, todo estaba muy bajito, las paredes, nada, no había nada. Y otra cosa que le dije, menos mal que se salvaron los discos, y los discos nunca los encontramos. Eso no me olvido nunca más, mira. Cuando viene Patricia siempre nos acordamos de eso, suele venir a visitar. Era un día muy caluroso, momentos antes del tornado, una hora, media hora antes del tornado, era todo como unas... Yo tengo la imagen de que eran como unas bolas de fuego que circulaban, que daban vueltas por el cielo, que ahí cuando mi viejo me dice, quédate acá un rato porque está fea la tormenta. Y lo que ella dice de cuando uno salió a la calle, mira, la imagen que me quedó a mí del tornado, la primera imagen que vos preguntabas recién, que nos quedó, ¿viste en las películas de guerra? Cuando bombardean un pueblo, que están los tanques dando vueltas, cadáveres, uno humeando, las casas cortadas por la mitad. Esa fue la imagen que a mí me quedó del tornado. Tremendo. Cuando saliste a la vereda, no sabía realmente qué estaba pasando ni qué había pasado, por supuesto. Nos quedamos encerrados donde dice Daniel, que era un living muy chiquitito. Ahí estaban las empleadas, mi papá, mi mamá, él y un sobrinito, un primito mío que había venido a pasear. Y bueno, y tratábamos de mirar a través de una puerta-ventana que teníamos, y una de las empleadas decía, pero esas son vacas que vuelan. Viste, mirábamos, porque era... Y bueno, y yo trataba de correr para algún lado y no tenía salida para aquel sector. Así que bueno, nos quedamos hasta que pasó todo, con gritos, con llanto, con todo lo que ustedes se imaginen. Y esa desesperación, y debe ser que cuando cayó el poste, que yo vi fuego, que ahí en una cocinita que tenemos cerca, que yo dije, ¿y esto de dónde es? ¿Qué hacemos ahora? ¿Viste? Pero te repito, y como dice él, sin saber qué era lo que pasaba. Y que para nosotros no fueron ni 5, ni 10 minutos, ni 1 minuto, ni 3. Fue una vida estar ahí adentro. Porque fue tan desgarrador todo, que es como que los minutos no pasaban más. Fue terrible, no se lo deseo a nadie. Cuando salimos a la vereda y vemos el panorama que estábamos contando, salimos con mi viejo y había realmente un paragolpe de un auto colgando ahí del Porsche del hotel, digamos, ¿no?
del primer piso. Y bueno, ni sabíamos tampoco qué era ni nada. No, ¿te acordás que estaba el restaurante Toro enfrente? Sí. Que para que vos veas cómo es el tornado, acá destruyó el hotel en un 70-80%, y al Toro, gracias a Dios, le acomodó algunas ventanas, nada más, o sea, ¿viste? No, o sea, donde tomó el tornado fue. Y bueno, después se empezó a liberar la escalera, porque había quedado una persona en el segundo piso que se voló completo, apretado con la puerta del baño. Y claro, nadie quería subir porque estaban todos los escombros, había que trepar por los escombros, llegar al segundo piso. Subió un muchacho, un changarín, digamos, que se animó a subir y lo bajó a una persona. Claro, en el primer piso nos damos cuenta que había un auto cruzado en el pasillo. Muy bien, un Gordini cruzado en el primer piso del hotel. Lo que más me llama la atención, y una vez se lo cuenta, es sí, levantó el viento, un auto y lo metió en el primer piso del hotel, ¿viste? Y lo ves tan sencillo. Con el correr de los años la encuentro a la dueña del auto, una chica Rita García Lamas, de San Justo. Y le digo, cuando la encuentro, me dice, bueno, ponemos a charlar después de tantos años, y me dice, le digo, decime una cosa, Rita, ¿dónde estaba el Gordini estacionado que se metió en el primer piso del hotel? Porque yo también, Y me dice, mira, Daniel, yo vivía del hotel una cuadra hasta Boulevard, te la hago breve, ¿no? Una cuadra hasta Independencia y una cuadra hasta calle Santa Fe. Arriba a la vereda, a la sombra de un árbol. Bueno, a eso ahora, ¿no? O sea que 3 cuadras, digamos, y de ahí lo levantó, rompió todo el frente del hotel, que nos hizo un lío bárbaro, la parte de mampostería, rompió todo el frente del hotel. El tercero se voló y el primero lo borró el auto. Así que cruzado ahí, bueno, para pasar por ese pasillo, tuvimos que mover el auto para poder pasar, porque estaba enclavado en una pared que había pasado. Que si no, no habría una pared, hubiera roto el frente, porque el pasillo y cae en la escalera, digamos. Pero tremendo. Calculá que nadie sabía como dice Liz, nadie sabía lo que había pasado. No, cuando salimos afuera y vimos primero el paisaje que estábamos viendo, y después cuando nos cruzamos al restaurante enfrente y miramos para el hotel, que nos faltaba un piso completo, es como que si vos tenés una casa de 2 pisos y llegás a tu casa y te falta el segundo piso, ¿sí? ¿Dónde está el segundo piso? Bueno, aparte de todo lo que era vidrio, ventanales, confitería, todo un desastre, todo, no, tremendo. Pero nadie dimensionó y dijo y salió y vio todo eso y dijo, ah, sí, pasó un tornado. Ni idea, porque esto de los tornados era en otros lados y qué sé yo, y uno nunca lo había vivido. Podés tener noticias y de la dimensión de lo que era, pero en ese momento nadie dijo pasó un tornado. Después, viste, con las informaciones, con el tiempo, con todo, nos fuimos enterando, viste. Pero... Hace unos días tuvo un meteorólogo acá en San Justo, estuvo alojado en el hotel, y bueno, por supuesto que me preguntó también de todo esto, y él me decía que a nivel mundial, él no se acuerda o no recuerda o piensa que nunca hubo un tornado de tanta intensidad en el mundo, porque por ahí hay tornados, ciclones que duran 4 días, que se van desplazando y compañía. 3 minutos destruyó gran parte, 20 manzanas de San Justo, fallecieron 60, 70 personas, ahí en un segundo fue todo eso, ¿me entendés? Que como dice Lee parecía eterno, porque imagínate que se te caiga un piso completo del hotel prácticamente en tu cabeza, decir que esto no entendía. 50 años después, bueno, es una fecha que no se olvida nunca, que cuando hay tormentas uno recuerda, bueno, recordás mucho a tus padres, que fueron los que más sintieron el golpe, porque mi viejo había terminado el hotel, lo tenía impecable, lo tenía de lujo, y en 2 segundos se quedó sin el hotel, ¿me entendés? Así que fue un momento muy, muy duro que vos no te olvidás. Y siempre por ahí digo, mi viejo falleció a los 60 años, y yo le digo que el tornado le llevó 15 años. El tornado se le llevó 15 años a mi viejo. Imagínate vos, ¿no? La parte laboral. Y bueno, por otro lado, que estemos todos vivos y que podamos, se pudo haber reconstruido el hotel y volver a funcionar, también fue un momento
también bueno, y bueno, vos lo podrás ver ahora. Y lo que pasa es que mi viejo no se había quedado, o sea, le voló el tercer piso del hotel y a la semana estábamos funcionando con planta baja. O sea, se puso un tanque de agua, se puso termotanque y se habilitó una parte porque necesitaba seguir trabajando, ¿me entendés? Podía quedar 6 meses a reconstruir el hotel, 1 año para empezar a trabajar. Así que eso también ayudó mucho. Mi papá dijo, esto se sigue, y entonces con ayuda de la gente, ayuda de trabajo me refiero, porque sabía que no le íbamos a pagar, nos ayudaron muchísimo. También debemos agradecer a la familia Casabella, que ellos fueron los que nos permitieron estar en su casa, a pesar de que a ellos también, acá en el negocio que era Sabena Berta, ¿no es cierto? Sí. Les había pasado también el tornado ahí, pero tenían una casa en el centro y los primeros días estábamos ahí. Después, a medida que pasaban los días, mi papá dijo, como esta parte nueva que teníamos del hotel no le había pasado nada, entonces dispusimos algunas habitaciones para vivir nosotros los 4 y hacernos la comida y bueno, y seguir adelante. Fue muy duro, pero la verdad que me llena de orgullo haber tenido los padres que tuve y de no haber perdido a nadie, porque vos fíjate que hay mucha gente que perdió seres queridos y eso no se recupera. En la intercepción de Boulevard Roque Sáenz Peña y Estanislao López, particularmente a mis espaldas, aquella siesta del 10 de enero de 1973 de la ciudad de San Justo, Ana María Maidana, junto a toda su familia, estaban en su vivienda. Ana estaba con su madre, con su padre, su hermano, su novio, minutos antes de la hora 14. De repente, el cielo se nubló y el viento sopló más fuerte que nunca. Ana se desvanece, se le cae una pared encima. Recuerda que despierta aquella ya tarde, encuentra a su novio, a su madre, sale desesperada por toda la ciudad y de repente se encuentra con la trágica noticia de que el tornado se había llevado a su padre, había perdido a su padre. Vamos a escuchar la palabra de Ana María Maidana, contada en primera persona. Así vivió el tornado. Hacía mucha calor, lo que pasa que como es la provincia de Santa Fe y San Justo que pertenece, la humedad es alta, entonces vos sentís más el calor, no tanto en el norte porque es más seco, entonces acá con la temperatura que era y la humedad que era tremenda, se sentía muchísimo el calor, o sea que vos salías, era ese viento caliente, la humedad que te absorbía, o sea que transpirabas muchísimo, no podías estar. Era un día de calor, de mucho calor. ¿Un día normal de mucho calor? Sí, normal, porque estaba el sol, no se había nublado ni nada, o sea que hacía calor. Estos días pasados acá también se sintió ese calor casi igual, pero es lo que se sentía, era la mucha humedad y la baja presión que había, muchísima baja presión. Yo en aquel entonces vivía con mi familia en el Boulevard Roque Sáenz Peña y Estanislao López, en la esquina, ahí donde está viviendo mi hermano. Estábamos yo, mi hermano, la señora y una bebé de 1 mes y 8 días, que sobrevivió, que ahora cumplió esos 50 años, el 2 de diciembre. Y mi papá. Y en ese momento estaba mi novio, que era mi novio, Torres, que era el cuñado de Dujicé, que hacía cortinas y tapizados. Vino a casa porque en ese día no había nadie en la casa porque lo operaban a Dujicé en Santa Fe. Entonces vino a comer, no tenía dónde estar allá en la casa solo, entonces vino a comer. Mi papá trabajaba al lado de la iglesia, que era la despensa de sales, pero él le ayudaba porque mi papá era jubilado de sargento primero de la policía de acá de San Justo. Él vino más o menos a las 2 de la tarde
vino y nos dice, prepárense porque me parece que se viene tormenta. Ahí donde vimos que parecía que había aflojado, viste, no se movía una hojita. Yo vi el cielo, yo vi el... Cuando dijo mi papá, cierren las puertas, mi papá estaba de la puerta del norte, que era un comedor grande, y yo quise cerrar la puerta y miré y yo dije, ¿qué es esos papeles que vuelan? ¿Viste? Cuando me dice, no, vayan a tener junto con Ricardo a la puerta, la otra puerta del frente que da hacia el oeste. Cuando nos dijo, vayamos por allá, fuimos los dos y ahí no me acuerdo más. Yo solo recuerdo que cuando yo me di vuelta hacia atrás, vi que un aparador de esos antiguos, ¿viste? Sí. Que corrió hacia la cocina como si soplaras como un papel. Corrió hacia la puerta de la cocina y en la cocina estaba mi mamá y estaba mi cuñada con la bebé. Mi papá estaba en la puerta donde yo vi esos papelitos que decía que eran papelitos. A él se le cayó la pared encima y ahí murió mi papá, aplastado por esa pared. Y mi hermano fue aplastado por un ventanal que había, se le cayó encima de la pelvis. Y a mi marido, no era mi marido, era mi novio todavía, cayó en el bulevar, al bulevar. Casi 100 metros lo voló. Sí, porque era como un pasillo, un jardín, y ahí estaba la casa, o sea que desde la puerta donde nosotros sosteníamos la puerta, cayó sobre el bulevar. Me tumba el viento, me tumba no sé si una parte en la pared, que gracias a Dios no me hizo nada, y me desperté por la lluvia. Claro, la lluvia. Me di vuelta, era todo como si hubiese sido una guerra, ¿viste? Cuando bombardean ese olor a azufre, no sé cómo explicarte, un humo. Yo me di vuelta hacia atrás, no vi nada, estaba todo escombros. Yo dije, acá no murieron todos y estoy yo sola. Entonces me levanté, yo viste que hacía mucho calor. Yo tenía una malla puesta, un pantalón, un short y una remera. Cuando yo me levanté para ver si me podía levantar, para ver dónde estaba Ricardo, no tenía el pantalón. El viento me lo sacó. Él tenía, por supuesto, la malla puesta y la remera, pero el pantalón no lo tenía. Entonces miro hacia el oeste y él estaba tirado en el bulevar. Lo vi por los refusilos, que era tremenda la electricidad, la tormenta eléctrica, y llovía. Y corrí, bueno, ahí lo levanté. Cuando lo levanté, hago así, abrazarlo acá, tenía un corte. Y le veo la pierna que solamente le había quedado el tendón solito. La desesperación mía fue que me ayudaron los chicos de Sili que vivían ahí enfrente. Después yo lo dejé ahí y me fui a buscarlo al primo de él, que era, como le decían, el Loro Torre, que trabajaba en la municipalidad. Y acá había fallecido mi papá. ¿Sabés cómo me enteré? Recorriendo, porque yo, como enloquecida, viste, perdida, llegué hasta el hospital. ¿Cómo llegué? Corriendo, no sé. Ahí me agarraron, me pusieron una inyección. ¿Qué inyección era? Tampoco, no me digas qué. Ahí donde fui yo a buscarlo. Fui que lo que pasaba, pero ahí me escapé. Había tantas que no se sabía, viste, todo. Y entonces dije, voy a ir hasta la policía a ver. Y me dice, sí, acá está tu papá. Le dice, falleció. Le digo, lo puedo ver. Y uno de los policías me dice, mira, yo no te aconsejo que lo veas. Me dijo. Vos sabés que al no verlo a mi papá, y a cajón cerrado,
hacerle el velatorio, yo todavía tuve unos años diciendo, a mí me parece que mi papá no murió, que mi papá que existe, ¿me entendés? Sí. Pero se me fue pasando. Ahora vos me decís, si se me pasó el miedo a las tormentas, no. Yo siento, por ejemplo, un viento, lo siento el viento cuando estoy dormida, pero lo siento, me levanto y enseguida cierro las puertas, rimo sillones. ¿Qué iba a hacer yo si viene un nuevo tornado? ¿Qué vas a acomodar? No te queda nada. Porque nosotros quedamos con los zócalos, nada más. Zócalos. Yo quedé sin nada, quedamos. Yo no quería estar más en San Justo. Y nos fuimos a Santa Fe, donde estaban mis hermanas. Y ahora vos sabés que yo lo odio de Santa Fe. Lo odio porque me fui en un momento tan difícil y tan feo para mi vida, que fui a vivir ahí y no me gusta. Pero vos sabés que cuando vienen tormenta, yo te lo juro que un santuario tengo en mi pieza, prendo vela, prendo esto, y vos sabés que se me pasan las imágenes así, una tras de otra. No me olvido ni cómo, pero ni un detalle de ese momento del viento y del calor, de los refusilos y del olor a ese azufre que se sentía. No sé, no me olvido, pero yo esas imágenes se me pasan así. Y del 10 de enero del 73, mira, me queda un recuerdo feo, amargo, doloroso para mí, por mi padre. La cosa que nosotros con mi mamá rehicimos nuestra vida acá en San Justo, hasta que ella falleció a los 70 años. Yo me casé, tuve 2 hijas, pero el recuerdo es imborrable. Yo no sé si a todo el mundo le ha quedado ese recuerdo tan feo, y que gracias a Dios que no venga esa tormenta tan fuerte. Pero a vos ponete a pensar, San Justo, un pueblito, una ciudad de Santa Fe, chico, fue azotado por un tornado. Recordar todo esto me hace mucho mal. Mal, pero a la vez yo me desahogo, ¿me entendés? Y que no ocurra nunca más esto, porque es difícil sobrevivir, difícil rehacer tu vida, difícil de vivir con miedo con las tormentas, porque a mí no se me olvidó las tormentas. Es una cosa que si yo abro ventanas, voy para allá, voy para todos lados. El que me sostenía era mi marido. Ahora no está él, no sé qué voy a hacer. Me sostiene mi perra. Esa es la que me ayuda. Esto ha sido el informe especial de Uno Santa Fe desde la ciudad de San Justo, contando los 50 años de la peor catástrofe que recuerden en esta ciudad. Escuchamos la palabra de Esther, que lamentablemente perdió a su pequeña, 3 años tenía su hija cuando el tornado azotó la ciudad de San Justo. Escuchamos la palabra de Ana, que estaba como un día normal en su casa con toda su familia, con su novio, y de repente se encuentra con que el tornado se había llevado a su padre. La palabra del periodista Cristian Chapelet, que nos puso en contexto, nos contó devastadoras historias. La palabra de los hermanos Gramaglia, hoy propietarios de un hotel muy conocido de la ciudad de San Justo, pero que en aquel entonces junto a su padre tuvieron que salir adelante y que hasta el día de hoy son agradecidos de haber sobrevivido a semejante catástrofe. En unosantafe.com.ar van a escuchar y a leer todas las crónicas que han surgido a través de esta visita en esta producción especial que hemos hecho a la ciudad de San Justo. La historia contada en primera persona, los 50 años del tornado de San Justo.